Nadie jamás maduró en la vida cristiana siendo descuidado, lea cuidadosamente 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 al 12, capítulo 3 versículo 11 al 18, donde Pedro exhorta 3 veces a los creyentes a ser diligentes. Si no somos diligentes, repetiremos el fracaso de Israel y no entraremos en el reposo prometido y en la herencia. Nótese de nuevo, esto no es salvación, sino victoria en la vida cristiana. ¿Cuál es el secreto de entrar en este reposo? La palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es la respuesta a cada condición espiritual. Si permitimos que la palabra de Dios nos juzgue y revele nuestros corazones, no fracasaremos en cuanto a entrar en la bendición. Israel se rebeló contra la palabra y no quería oír su voz. Salmo 95. Por consiguiente, vagaron en derrota 40 años. La palabra de Dios es una espada, penetra en el corazón. Véase Hechos capítulo 5 versículo 33 y capítulo 7 versículo 54, donde Israel rehúsa de nuevo someterse a la palabra. Demasiados creyentes no escuchan ni prestan atención a la palabra de Dios y así se privan de la bendición. Madurar espiritualmente requiere diligencia y por eso el creyente necesita aplicar con fidelidad la palabra de Dios. Retengamos nuestra profesión, versículo 14. El versículo 14 no dice retengamos nuestra salvación. La palabra profesión aquí es realmente confesión, decir lo mismo. La confesión se relaciona con el testimonio del creyente de su fe en Cristo y su fidelidad para vivir por Cristo y obtener las bendiciones prometidas. Los judíos que vagaron en el desierto por 40 años no confiaron en que Dios les haría entrar a la tierra prometida, al reposo. Su incredulidad les privó de la bendición de Dios. Esto explica por qué a estos lectores judíos se les recuerda los gigantes de la fe que se menciona en el capítulo 11. Todos enfrentaron dificultades y pruebas. Sin embargo, vencieron y mantuvieron una buena profesión de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 13 afirma que estas personas confesaron la misma palabra que se usa en Hebreos capítulo 4, versículo 14, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Antes de que Enoc fuera llevado al cielo, tuvo un buen testimonio. Capítulo 11, versículo 5. Al final del capítulo, el escritor resume todo diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testigo. Capítulo 11, versículo 39, donde hay fe, hay un buen testimonio. Capítulo 11, versículo 2, donde hay incredulidad, no hay testimonio. No hay buena profesión de fe. ¿De dónde viene la fe? Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. El Israel del Antiguo Testamento no quiso oír la palabra y por consiguiente no tenía fe. Si oyeres hoy su voz, es la advertencia que se repite en capítulo 3, versículo 7, versículo 15 y capítulo 4, versículo 7. Los cristianos que oyen y prestan atención a la palabra de Dios mantendrán una buena confesión, no perderán su testimonio ante el mundo. Acerquémonos al trono de la gracia, capítulo 4, versículos 15 y 16. Estos versículos prueban que el creyente no pierde su salvación. Tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras tentaciones y debilidades, que soportó las pruebas que nosotros debemos soportar. Cuando vienen los tiempos de prueba, necesitamos acudir al trono de la gracia por el auxilio que solamente Cristo puede dar. El escritor explicará más el tema en capítulos posteriores, pero pone esta exhortación aquí
no sea que sus lectores se desanimen y digan, es imposible que sigamos adelante, simplemente no contamos con lo que se necesita. Por supuesto que no lo tenemos. Ningún creyente tiene fuerza suficiente para cruzar el Jordán y conquistar al enemigo, pero tenemos un gran sumo sacerdote que tiene misericordia y gracia para ayudar en el momento preciso. Este es el significado integral del versículo 16. ¿Por qué el escritor se refiere al trono en este punto? La referencia es a Éxodo capítulo 25, versículo 17 al 22. El propiciatorio de oro. El arca del pacto era un cofre de madera recubierto de oro. Encima del arca Moisés puso un propiciatorio. Era el trono de Dios, donde se sentaba en gloria y gobernaba a la nación de Israel. Pero el propiciatorio del Antiguo Testamento no era un trono de gracia, puesto que la nación estaba bajo un yugo de esclavitud legal. La ley, por medio de Moisés, fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Cristo es nuestro propiciatorio. Propiciación. 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Cuando venimos a Él, lo hacemos a un trono de gracia, no a uno de juicio, y Él nos recibe, habla y fortalece. Lea de nuevo este capítulo y verá que no es una advertencia a que no perdamos nuestra salvación, antes bien nos anima a vivir en la palabra y en la oración y a permitir que Cristo nos lleve a la Canaán espiritual donde hallaremos reposo y bendición. El progreso espiritual es el resultado de la disciplina espiritual. Capítulo 4, comentario capítulo 5. En los primeros dos capítulos el escritor ha mostrado que Cristo es mayor que los profetas y los ángeles. En los capítulos 3 y 4 ha mostrado que Cristo es inclusive más grande que Moisés. Ahora apunta hacia Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, y demuestra que Cristo es un sacerdote mayor que Aarón. Si los lectores iban a abandonar a Cristo para irse al judaísmo, estarían cambiando un sumo sacerdote mayor por uno menor. El escritor muestra que Cristo es superior a Aarón por lo menos de tres maneras.